Buenas noches, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Vamos a empezar el día de hoy con patología de intestino delgado. La más común de las patologías es la obstrucción del intestino delgado. No hemos llevado todavía obstrucción intestinal alta, ¿no? Chicos. No, doc. No, No. La obstrucción intestinal alta es cuando hay un obstáculo mecánico funcional que detiene la normal circulación del alimento. Cuando hablamos de obstrucción intestinal alta, hablamos de toda obstrucción del intestino que esté por encima de la válvula ileocecal. Toda obstrucción que está por debajo de la válvula ileocecal es obstrucción intestinal baja. Entonces, hasta acá, hasta esta parte, es obstrucción intestinal alta. Obviamente, es una patología muy antigua. Se ha descrito en 300 años antes de Cristo, Praxágoras. Incluso ha hecho una operación de una obstrucción intestinal alta. Eran bastante agresivas las operaciones, pero era la única forma de mantener vivas a las personas. En 1920 mejoró el diagnóstico porque empezamos a utilizar los rayos X. En 1930 se preconizó el uso de sonda nasogástrica para las obstrucciones altas y del 40 al 50 empezamos a usar antibióticos, con lo cual hemos mejorado mucho el tratamiento de la obstrucción intestinal. Según la clasificación, las causas de la obstrucción son mecánicas y paralíticas. Las mecánicas son por pólipos, invaginaciones, cálculos biliares, meconio, besoares. Un besoar es la presencia de una sustancia no digerible en la vía digestiva, como el cabello, tricobesoar, o como la tierra, fitobesoar. Entonces, es una sustancia no digerible. Dentro de las paralíticas son posoperatorias, traumas raquimedulares, enfermedades metabólicas e hipocalemia. Clínicamente el paciente va a tener una distensión abdominal, no tan importante como una obstrucción intestinal baja, pero sí va a tener una obstrucción intestinal. Si nosotros sacamos una radiografía con o sin contraste, vamos a ver varias características de la obstrucción intestinal, como ser niveles hidroaéreos. Vamos a ver edema interácea. Y hay el signo de la moneda en una pila de monedas en la obstrucción intestinal. Si ustedes ven una pila de monedas, parece una pila de monedas. Esta obstrucción intestinal se puede hacer un diagnóstico a través de introducción de bario, pero no es muy conveniente porque puede complicarse. Solamente si operaríamos, si vamos a operar obligadamente, haríamos una radiografía
con bario. De lejos, las causas de obstrucción intestinal son por ilios paralíticos, ya sean neurógenas, humorales, metabólicas o posoperatorias. La fisiopatología de las obstrucciones intestinales por ilio paralítico van a presentar deshidratación y pérdida de líquidos y electrolitos. Esto da todos los síntomas que tenemos, porque la pérdida de líquidos a nivel de intestino delgado puede alcanzar hasta casi 8 litros. Puede elevar el diafragma y perjudicar a la respiración. Puede disminuir el retorno venoso. Como les dije, en el cuadro clínico va a haber una distensión abdominal, dolor abdominal, puede haber vómitos explosivos, falta de eliminación de gases y heces, timpanismo, peristaltismo de lucha, se oye clic, clic, masa palpable. Si está complicado, irritación peritoneal, taquicardia, hipotensión, fiebre y signos de shock hipovolémico y séptico. La mejor forma de diagnosticar una obstrucción intestinal alta es con la auscultación. Va a haber un hiperperistaltismo de lucha. Se puede pedir laboratorios, hemograma, química sanguínea, electrolitos, amilasa, gases arteriales. Pero de todos ellos, el que más nos interesaría es los electrolitos, sobre todo el sodio y potasio. Porque a veces solamente el trastorno del sodio y el potasio están haciendo que el intestino no se mueva. El tratamiento de una obstrucción intestinal al inicio es clínico, porque el 70-80% de las obstrucciones intestinales mejora con el tratamiento clínico, que consiste en NPO, sonda nasogástrica, reposición de líquidos y electrolitos, sonda Foley, antibióticos y mejoran. Pero si a pesar del tratamiento médico en 24 horas no hay mejoría, puede tratarse de una obstrucción física, es decir, hay una causa física, una adherencia, bridas, tumores, hernias. En ese caso, debemos realizar operaciones. Dentro de las operaciones podemos hacer enterectomías y anastomosis terminal. Podemos hacer la operación de Jay Phillips, en la que consiste en suturar el intestino para que no se vuelva a obstruir. La operación de Noble, que son cirugías que nos permiten fijar parcialmente el intestino para que no vuelva a haber una obstrucción. Otra patología que se asienta en el intestino delgado son los divertículos duodenales. 45% de todos los divertículos están en el duodeno. Normalmente son únicos y se presentan en el lado antimesentérico del intestino. Si no se complican los divertículos, solamente son saculaciones que no dan síntomas. Si el divertículo en el duodeno está asociada o está muy cerca del esfínter de Oddi, puede complicar con colangitis, con pancreatitis, obstrucción biliar. Los divertículos yeyuno-ileales son menos numerosos. El más frecuente es el divertículo de Zenker
Nuevamente, no da síntomas, si no se complica, no da síntomas. Pero los síntomas aparecen cuando se hace diverticulitis y puede confundirnos fácilmente con una apendicitis. Los divertículos yeyuno-ileales adquiridos normalmente entran entre el 20 y 40%, solamente presentan síntomas leves como hinchazón, saciedad precoz. Si aparece hemorragia, sobrecrecimiento bacteriano en el divertículo, ya se complica con lo que llamamos diverticulitis. Las complicaciones de los diverticulitis, aparte de la hemorragia, obstrucción intestinal, se pueden llegar a perforar. Si nosotros vemos acá, vemos varios divertículos intestinales. Mientras un divertículo no se complique, no va a dar sintomatología. Podemos tener esos divertículos y no pasa nada. Los tumores de intestino delgado son menores en número, 3 a 6% benignos, 1% malignos. Los benignos son adenomas, gliomas, linfomas, amartomas, hemangiomas. Los tumores de intestino delgado se van a manifestar principalmente por una obstrucción, hemorragias, perforaciones y fístulas internas. Para tratar los tumores, hacemos una resección más anastomosis terminal. Los tumores de intestino delgado malignos, sí hay, aunque son poco frecuentes, el 1%, adenocarcinomas, sarcomas, linfomas. En yeyuno e ilium, 25% de las veces. Pero estos tumores malignos aparecen asociados a factores predisponentes, enfermedades predisponentes, como enfermedad de Crohn, ingesta de 6-mercaptopurina o exponerse a carcinógenos de la vía biliar. Los tumores de intestino delgado normalmente dan obstrucciones, el principal síntoma o algún tipo de sangrado rectal, pero lamentablemente dan sus síntomas cuando están muy avanzados. El único tratamiento de los tumores es la resección. Es el único tratamiento curativo que podemos plantear. Es difícil estudiar el intestino delgado, aún con el colon con radiografía con varitada, no sale bien. La tomografía, todas las asas intestinales acumuladas. El único y mejor método diagnóstico que actualmente tenemos, el más avanzado, es esta píldora fotográfica. El paciente ingiere y durante todo su trayecto por el intestino y la vía digestiva saca de 3.000 a 7.000 imágenes aproximadamente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver la parte teórica más de lo que es la cirugía de intestino grueso, la obstrucción intestinal baja. Grueso. El intestino grueso, como ustedes observan, es la parte final del tubo digestivo. Ya nos hemos cansado anatómicamente de conocerlo, que mide aproximadamente 1.5 metros, que
Esta se inicia en lo que es en la válvula ileocecal y a través de estación al intestino delgado. La primera porción ensanchada se denomina ciego, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico que está un poco más alto que el ángulo hepático, colon descendente, sigmoides, recto. Es una estructura que se caracteriza por tener unas separaciones, unas grandes, que son las válvulas conniventes o pliegues semilunares. El intestino grueso tiene 4 túnicas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. El intestino grueso es una estructura ampliamente irrigada por la mesentérica superior a la derecha y la mesentérica inferior a la izquierda. Tiene una comunicación por el arco marginal de Drummond entre la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Esto en una disección se puede observar. Aquí vemos la aorta, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y aquí está el colon. Y aquí vemos el arco de Drummond de la mesentérica inferior hacia la mesentérica superior. Doutor, também pode chamar de arco de Rolando? Entonces también, y su drenaje venoso es igual de la misma característica. Mesentérica superior, mesentérica inferior. Pero esta vez son venas que se unen con la esplénica y forman en el hígado. ¿Por qué van la sangre del intestino grueso al hígado? Porque es una sangre contaminada. Esta sangre, si pasa, cuando pasa directamente a la circulación general, lesiona químicamente el cerebro. Entonces, por eso tiene que pasar a través del hígado para limpiarte de estos contaminantes y recién poder pasar a la circulación general. ¿Qué patologías se asientan en el intestino grueso? Primero, una de las patologías es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, que puede venir de origen bacteriano, de origen viral o genético, afecta más a la mucosa y submucosa del colon y recto. Solamente en un 10% afecta al ilio terminal. Produce una inflamación y dilatación con ileitis retrógrada. La mucosa cólica va a presentar unas úlceras superficiales con áreas granulares y áreas de mucosa curada. Es decir, no es una lesión contigua, sino que hay áreas de mucosa sana. Clínicamente, ¿qué va a presentar el paciente? Va a presentar diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, pérdida de peso, tenesmo, vómitos, fiebre, artralgias, iritis, iridociclitis, escoriaciones perianales, fisura perianal. Cuando la colitis ulcerosa es en un curso agudo o fulminante, se presenta con un megacolon tóxico, dolor abdominal y muerte del paciente. El diagnóstico, obviamente, lo hacemos por clínica, la sospecha, pero la confirmación tiene que ser por exámenes de gabinete.
Exámenes de gabinete como ser rayos X simple de abdomen, rectosigmoidoscopía. Pero el examen más, más adecuado, el examen más fidedigno de la colitis ulcerosa es la colonoscopía. Porque primero nos permite ver todo lo que es la extensión del colon y además nos permite tomar una biopsia. Esta biopsia se manda a histopatología y nos da el diagnóstico preciso. El tratamiento, primeramente, es médico. Siempre intentamos primero médico y después operamos. Se hace tratamiento de sostén. Corregimos las anomalías hematológicas concomitantes. Quiere decir si hay anemia u otros. Se administra corticoides como ser prednisona o puede ser deflaclor, que es un esteroide con poca acción a nivel de hueso, es decir, no produce reabsorción ósea. Sulfasalacina en fases crónicas. En caso de poca respuesta a estos medicamentos, se recurre a los inmunosupresores, como azathioprina, 6-mercaptopurina y ciclofosfamida. El tratamiento quirúrgico se debe retirar toda la mucosa cólica y rectal. Hacemos una proctocolectomía total. Pero ¿cuándo requiere la colitis ulcerosa cirugía? Cuando existe hemorragias masivas e incesantes. Cuando hay un megacolon tóxico con riesgo de perforación inminente. Cuando hay colitis aguda fulminante, resistente al tratamiento con esteroides. Cuando hay obstrucción por estenosis. Sospecha o demostración de cáncer asociado. En niños que no crecen o maduren a un ritmo adecuado. En esos casos se indica el procedimiento quirúrgico. Otra patología que se asienta en el intestino grueso de visión quirúrgica es el vólvulo del colon. El vólvulo es una malrotación, ya sea en horario o antihorario, que primero va a ocasionar la obstrucción del lumen al paso de los contenido intestinal y que si es muy severa o dura mucho tiempo, puede complicarse con alteraciones vasculares. Es más frecuente en el sexo masculino entre los 40 a 70 años. Hay una presencia en los países un poco más avanzados que aparece recién a los 60 y 70 años y no existe predilección por el resto, el sexo. En Estados Unidos es más frecuente en raza negra. ¿Qué síntomas vamos a tener? Cuando es una obstrucción intestinal aguda, hay una distensión brusca del abdomen, como un tambor se hincha. Presenta náuseas y vómitos, pero los vómitos son característicos de obstrucción intestinal baja. Son vómitos porráceos, vómitos fecaloideos como fueran heces. Progresa rápidamente a un dolor abdominal e hipersensibilidad generalizada, que se acompaña de fiebre y leucocitosis. Pero estos últimos tres indican que ha habido gangrena y perforación. Entonces, puede el vólvulo, de haber comprometido solamente la circulación del aire y de comida,
o de alimentos, bueno, de contenido intestinal ya en ese punto, haberse comprometido ya la vascularización. Como se da la vuelta y se aprieta, a esta parte del colon ya no llega sangre y se necrosa, se muere y se perfora. En relación a exámenes, si intentan hacer colon por enema, miren, apenas llega el enema y ahí se queda. Si ustedes ven, hay una muestra que es, le llamaban el signo del pico de pájaro, porque ahí se ha quedado. Obviamente está aquí, está enredado, no va a entrar más. No hacemos nosotros normalmente eso. Lo primero, pedimos una radiografía de abdomen, AP, de pies y de cúbito. Y vamos a ver el signo del grano de café. ¿Ven? Parece un grano de café, ¿verdad? Todo esto es el vólvulo de sigmoides. Totalmente lleno de aire. No se ve nada, ocupa toda la cavidad. Porque para que se volvule, tiene que ser grande y grueso el colon. El examen que sigue a la radiografía es la rectosigmoidoscopía. A través del ano introducimos el rectosigmoidoscopio hasta localizar el sitio de volvulación. A través de este sitio de volvulación se introduce un tubo para atravesar la obstrucción y sacar el aire. Entonces sale el aire y las heces y se devolvula solo y puede esperar varios días. Pero si cuando hacemos la rectosigmoidoscopía vemos que esta parte está roja o necrosada, ya no se puede hacer eso. Debemos hacer una operación de Hartmann. ¿En qué consiste? Resección del segmento comprometido, cierre del muñón distal y abocamiento del muñón proximal. Esto es una colostomía, es una cirugía de Hartmann. Esto se hace cuando está necrosado el colon. Tratamiento médico, si es que habría, es poner el tubo a través del rectosigmoidoscopio. Se le da líquidos, se le da electrolitos y el paciente puede estar nuevamente bien. Pero este tamaño de colon tiene que ser planificado para una cirugía. Si no, no se va a poder. Va a volvularse nuevamente. Este dólico megacolon, dólico largo, mega grande. Entonces este colon largo y grande y grueso, no solamente se puede volvular, en otras personas se hace una patología que se llama fecaloma o impactación fecal. Si ustedes observan, estos abdómenes no son tan grandes como los del vólvulo y además se palpa una masa. Esta palpación de una masa es compatible con lo que conocemos con fecaloma. La fecaloma es la presencia de heces que no pueden ser expulsadas de forma adecuada por el recto, por gran crecimiento colónico. Estos pacientes ingresan al baño antes de que se haga un fecaloma una vez al mes y después se acumula en meses la cantidad de heces. Para que haya un fecaloma, tiene que haber un megacolon. Para que haya un megacolon, normalmente en este lado del mundo es secundario a la enfermedad de Chagas o también puede ser idiopático. Los ancianos pueden tener megacolon de forma inespecífica o espontánea. Hay pacientes que hacen fecalomas porque tienen fisura anal, es decir, no van al baño. Pacientes que en consumos de analgésicos como la codeína
también tienen fecaloma y los pacientes de cirugías ortopédicas. El tratamiento. Podemos hacer una proctoclisis que consiste en, a través del recto, irrigar con vaselina, agua, suero fisiológico, para que las heces ablanden. O podemos hacer una extracción manual de las heces a través del recto. En rara ocasión se llega a la cirugía de Harman para sacar todas las heces. Podemos, cuando se hace la cirugía de Harman, ya sea con vólvulo o por fecaloma, se hace lo que llamamos una colostomía. La colostomía es un estoma, es una comunicación del colon a la pared. Es decir, el paciente ya no hace sus necesidades por el recto, sino que hace sus necesidades a nivel de la pared abdominal. Y es esto la colostomía, ¿no? Entonces hemos cortado, sacado el intestino y hemos abocado aquí. Y ahí está la colostomía. ¿Cuándo está indicado las colostomías? Cuando el colon distal y el recto han sido extirpados. Cuando necesitamos derivar la materia fecal para proteger el propio intestino grueso. Para descomprimir una obstrucción colónica. O para solucionar el problema del fecaloma y del vólvulo. Las complicaciones pueden ser estenosis de la colostomía, necrosis, prolapsos, perforaciones, evisceración, retracciones o incluso necrosis. Otra patología es el prolapso rectal. Ya se vio desde de los papiros de Ebus, 3500 años antes de Cristo, los prolapsos rectales. En esa época seguramente eran secundarias a parasitosis. El prolapso rectal se define como la protrusión de parte o todas las capas del recto. Hay una eversión de la mucosa a través del canal anal. Puede ser solo parcial, es decir, mucoso, o puede ser completo cuando están todas las capas. Y de acuerdo a eso se clasifican en primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces aquí vemos cómo se ve un prolapso rectal. Este prolapso rectal tiene varias etiologías. Cuando hay un saco de Douglas profundo, con falta de fijación del recto al sacro, hay debilidad del piso pélvico. Personas que tienen la predisposición para hacer un prolapso rectal son personas con desnutrición, multiparidad, patologías que aumentan la presión intraabdominal. Fisiopatológicamente, se inicia cerca del tercio superior del recto y está relacionado con la distensión del recto y hay alteraciones del nervio pudendo y se prolapsa. Obviamente lo único que se puede hacer son procedimientos quirúrgicos. Procedimientos perineales, es decir, a nivel del periné, hacer la operación de Tisch, o los que funcionan son procedimientos abdominales. Estos sí funcionan ni se hace. Una fijación con malla, a esto se denomina recto-promontofijación. Es decir, se pone el recto al promontorio del sacro y de esa manera se evita que se prolapse hacia distal. Entonces, recto-promontofijación. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, jóvenes.
Sí, doctor, una pregunta. Dígame. Eh, en caso de aplicar una colonostomía, Colostomía. eh, cómo afecta esto en la nutrición proteica del paciente? No, no afecta nada las colostomías en la nutrición porque vos sabes que las últimas, el intestino grueso solamente se encarga de absorber los líquidos y electrolitos, nada más. La nutrición, todo es en el intestino delgado. No, está bien, gracias. Vamos a ver un procedimiento quirúrgico de una obstrucción de intestino delgado, ¿ya? Un tumor de intestino delgado que obviamente ha sido diagnosticado porque es un tumor estromal. Obviamente porque ha dado datos de obstrucción, una suboclusión intestinal y además se ha confirmado por una tomografía donde se ve la masa. Entonces ahí se está dentro de la pared, ingresando con el trocar de la paroscopía. Y ahí se ve el tumor estromal de intestino. Bastante grande, unos 8 centímetros. Entonces, lo bueno que estos tumores estromales son benignos, así que no hay mucho problema. Entonces se busca primero de dónde a dónde se extiende y se ve en qué parte del intestino está tomado. Entonces, una vez que delimitan el intestino, ponen este stapler, que es un linear cutter, que corta y sutura. Entonces lo corta y lo sutura el intestino, ¿ven? Entonces uno de los segmentos ya lo cortó. Se verifica que hay una buena hemostasia. Entonces, lo bueno que este aparato que tiene es un bisturí armónico, entonces corta y coagula vasos de gran calibre. No se podría hacer eso si no tuviera. Entonces ahí va a poner al otro segmento ya también.
Se juntan las dos bocas que se ha cortado porque en una cavidad se pueden hasta perder, chicos. No es que es fácil después de encontrar las bocas anastomoticas. Además que va a ser más fácil para hacer la anastomosis. Entonces pone un punto en el borde mesentérico, que es ese, y otro punto en el borde antimesentérico. Entonces ahí ya tienes los dos partes del intestino que cortaste. Y entonces hay que hacer una anastomosis ahora. Y se hace un orificio para entrar dentro del intestino. Pues ahí está abierto. El otro lado también hay que abrir. Ahora están poniendo el stapler. Debe hacer una anastomosis. Miren, ha hecho una anastomosis.
Con ese stapler se hace la anastomosis lateral. Es mejor lateral porque así no hay problema de que se estenose. Ahí se cierra y se dispara igual. Entonces hace una doble sutura y además corta, ¿no? Después se pone otro stapler para cerrar las dos bocas que se ha abierto. Hay que acomodarlo biencito. Se cierra y otra vez se dispara y corta y sutura. Una anastomosis lista. Se revisa que más o menos está bien. Y se amplía un poco una de las incisiones laparoscópicas porque la masa mide 8 centímetros, ¿no? Entonces se pone un plástico para que no tenga contacto lo que se va a sacar. Y ahí está el tumor estromal. Y listo, está afuera. Se lo cierra y termina el procedimiento. Entonces, como ven, todo esto se ha sacado. Entonces, ven, es una masa bastante grande que causaba una obstrucción de intestino delgado. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a la obstrucción intestinal alta o baja. Si no hay dudas, está habilitada en su plataforma la asistencia, por favor pongan. Está habilitado, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. Ya, vayan poniendo sus nombres ya. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Chao, doctora. chao. Tiene una punta, hay el riesgo de que podamos perforar.
Doctor, Dime. doctor, tengo una preguntita sobre el examen. Soy Chizuko. Doctor, en la anterior clase usted me dijo que había dado un buen examen y ahora veo en la Buen plataforma, examen. si es lo que me dijo, ¿no? No, yo no digo a nadie que dio buen examen. Sí, pero, Has debido Doc, si responder yo a tengo alguno una mala notita. inteligentemente. Por eso he dicho. Dime, no te entiendo. ¿Y? Bueno, yo pensé que me había dicho eso, ¿no? Que es que en la plataforma estoy con una mala nota y por eso le preguntaba, ¿no? ¿Qué es tu nombre, pues? Chizuko Flavio, Doc. ¿Qué es tu nombre, dices? ¿Flavio? Sí, sí, Doc. ¿Cómo pones tu nombre en...? Ah, aquí está. Mm. Ok, doctor, buenas noches. Ujú, ujú. Ujú, ujú. ¿Dónde estamos? Escríbeme por interno, Flavio. Más ratito voy a... No está viendo, ¿ya? Sí, Doc, está bien. Muchas gracias, Doc. De todos modos. ¿Alguien más me está hablando?